a colocar aquí, esta es una evaluación de prueba. Esa es mi descripción. Entonces, primer paso, nombre, descripción. Segundo paso. Tercer paso, establecer la duración. ¿Cuántos minutos le voy a dar a mi evaluación o a mi actividad en línea? Lo primero que hago es activar aquí el check para que me cuente en minutos, me permita escribir. Ustedes pueden colocar el tiempo que deseen. Si ustedes dicen, yo quiero que sea 1 hora y media, entonces usted le da 90 minutos. Yo quiero que sea 1 hora, 60 minutos. Yo quiero que sean 2 horas, 120 minutos. Usted determina. En este caso yo voy a tomar la opción de 60 minutos, que es 1 hora. Ahí también depende del nivel, del tipo de evaluación, de la cantidad de preguntas. Ya todo eso ustedes pedagógicamente lo determinan. En esta parte, profes, hay dos opciones referente a la retroalimentación de la prueba. Me da la opción de mostrar la calificación inmediatamente el estudiante termine el intento. Es decir, terminó el estudiante, la prueba yo la programo a las 8 de la mañana. Se supone que es de 1 hora, se debería acabar a las 9, pero el estudiante la hizo en media hora. Apenas él termina, el sistema le da una retroalimentación, le muestra de las 10 preguntas que yo creé, cuántas tiene buenas, cuántas tiene malas. ¿Ya? Eso sería lo ideal, que el estudiante inmediatamente termine la actividad, pues conozca el resultado. Pero a petición de algunos docentes ya de cursos superiores que nos manifestaban, miren, lo que pasa es que cuando el estudiante me termina media hora después de haber iniciado la prueba, me está pasando que ese mismo estudiante le pasa a los compañeros pistas. No le puede pasar la respuesta exacta, a menos que le haya salido correcta, pero sí puede darle aproximaciones porque el sistema le mueve las preguntas. O sea, nunca en el mismo gradito tercero todos van a tener el mismo orden en las preguntas. El sistema aleatoriamente se las cambia, se las pone a cada uno en diferentes órdenes. Pero, ¿qué pasaba? Algunos estudiantes, específicamente de grupos superiores, decían, mira, la que dice ¿qué es el cuento? La respuesta correcta es tal. Y ellos escribían el enunciado, se lo mandaban a los compañeros y los compañeros entonces empezaban a echar mano de eso y la prueba se veía afectada en cuanto a veracidad. Entonces muchos profes nos pidieron, por favor, permita que el sistema permita que no vea nadie el resultado hasta que se cierre la prueba, es decir, hasta que todos la hayan presentado. Entonces, en este caso, si yo quiero que la prueba solo la vean a las 9 cuando se acaba, entonces yo debo pasarla a esta opción. Mostrar calificación después de la fecha de cierre. Recuerden que la fecha siempre al lado va a tener la horita. Entonces, solamente el estudiante terminó antes, el sistema no le dice cuánto sacó, no le da respuesta, perdón, le dice cuánto sacó, más no le muestra las respuestas, cuáles fueron correctas, cuáles fueron erradas. Le dice, sacaste 70, sacaste 80, o sea, el estudiante sabe si ganó o perdió, por decir así, la actividad, la prueba, la aprobó o no la aprobó, pero no sabe el 1 a 1, el descriptivo, sino hasta cuando ya se culmina la actividad. ¿Listo? Esto ya es a petición, digamos, de los mismos docentes. Cuando ya yo tengo clara esa opción, simplemente le doy continuar. En continuar, me va a quedar creada la prueba. Ya la prueba queda creada. Ya pasé este primer paso, los ajustes generales. Me pasa el sistema enseguida a la segunda sesión, que es cargar preguntas. Y aquí es donde es un poquito más extenso y tedioso y de mucha atención, mis profes. Entonces, vamos a ir con calmita para que ustedes cualquier pregunta me la vayan haciendo. Cuando voy a empezar a cargar las preguntas, lo primero que tengo que ver es que el sistema por defecto me va a colocar una prueba ya establecida, que era lo que yo les estaba contando. ¿Qué tocaría aquí? Revisar de acuerdo al nivel. Miren, todo esto son los bancos de preguntas.
Entonces, si yo no quisiera crear más, sino ir buscando preguntas que ya están elaboradas para colocárselas a mi evaluación, tendría que revisar una a una cada una de estas preguntas o en su defecto encontrar una palabra clave que me ayudara a encontrar. Entonces muchos profes, no, yo no me voy a poner en eso, si eso tiene cantidades de preguntas. Entonces, ¿usted qué hace? Despliega aquí y se pasa de la que es por banco de preguntas a la que usted está elaborando. El sistema le va a permitir crear sus propias preguntas desde cero. Le voy a ir mostrando las opciones de preguntas. El sistema tiene varias opciones de preguntas, de acuerdo a la intención pedagógica que usted tenga en cada una de ellas. Y dentro de una prueba pueden estar todo el tipo de preguntas, todas estas que usted ve en el listado, o puede existir solamente un tipo de pregunta. Ya eso lo decide el docente. La instrucción como tal no es una pregunta, es donde nosotros podemos construir el encabezado o la introducción, la descripción, la contextualización de nuestra prueba. Quiere decir que esa pregunta no va a tener un valor dentro de la evaluación, dentro de la ponderación de la evaluación. Aquí solamente sería como para yo hacer mi encabezado. Entonces yo puedo colocar aquí introducción para saber que esa es la que efectivamente no va a tener valor, no va, sino simplemente va a indicar. Entonces yo puedo colocar, por decir algo, colegio trinitario. Puedo bajar examen de periodo. Y puedo colocar el área. Lengua. Ejemplo. Este texto me permite centrar, me permite colocar negrilla, resaltar, cambiar el tamaño, puedo insertarle el escudo del colegio, o sea, si lo deseo, me permite insertarlo. Para los que son más pequeñitos, que de pronto quiero grabarle como un podcast o un audio para explicarlo, también lo permite. Entonces, esto sería solo para eso, para la inducción, para la introducción de la prueba. Y le doy guardar cambio. Inmediatamente el sistema me lo muestra aquí debajito, que ya creé la primera parte de mi evaluación. Segunda opción para preguntas, que ahora sí ya a partir de ahí serían evaluables. Todo lo que no es introducción ya es evaluable. Entonces aquí, ¿qué acostumbro a hacer yo? Esto es opcional. Se le debe colocar un nombre. Yo lo que hago es que le pongo P1 para recordar que es la pregunta número 1. Ya eso ustedes deciden cómo. Aquí iría el texto de mi pregunta. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿qué es el cuento? Lo escribo acá y ese va a ser la pregunta. El sistema me permite escoger cuántos intentos le voy a dar al estudiante para solucionar cada pregunta. Si le voy a dar un intento, 2 intentos o 3 intentos. Normalmente los profesores, de acuerdo a la intención, dicen, no, Ivy, es una prueba y yo creo que con un intento es suficiente. Entonces lo cambian simplemente a un intento. Solo esta pregunta tendrá un intento. Si la otra usted le quiere poner 2, el sistema lo va guardando de forma individual. Retroalimentación, ¿a qué se refiere? Es opcional. Si usted gusta colocar la retroalimentación. La retroalimentación es para que si el estudiante escoge una opción que no es correcta, usted le pueda recordar a través del sistema cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, yo estoy preguntando qué es el cuento y el estudiante me responde una opción B, es una noticia, por decir algo. Entonces, el sistema le va a llamar la retroalimentación que le puede decir, recuerda que el cuento es una narración de hechos reales o imaginarios, por decir cualquier cosa. Entonces, esa va a ser la retroalimentación que el sistema le va a traer cada vez que él marque una respuesta de esa pregunta que no es correcta. Una preguntita, por favor.
Sí, adelante. Es allí donde el sistema en el segundo intento ya no le da el valor del 100% a la pregunta. Exacto, muy buena pregunta, mi profe. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos ese día. Es una cosa que ya se me sale de las manos a mí porque eso es soporte, la estructura de la plataforma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la plataforma? Si a esta pregunta yo le voy a poner el 100%, por ejemplo, a la respuesta, y yo le doy un solo intento, el sistema no le va a permitir al niño volver a intentarlo. Pero si yo le doy 2 intentos, ¿qué hace el sistema? Aunque la respuesta correcta sea la A, por ejemplo, él viene y toma la B, el sistema le va bajando. Entonces ya no equivale al 100%, aunque en la segunda él escoja la A, que es la correcta. Como ya había marcado otra, el sistema no le da el 100%, le da el 90%, le quita un ponderado. Si le pongo 3 intentos, todavía le resta más, ¿ya? Porque el sistema viene y hace la conversión es al número de veces que tuvo que movilizarse hasta llegar a la respuesta correcta. Entonces, si nosotros queremos de pronto curarnos en salud, que yo sé que es así, ¿sí? Yo entiendo el sentido pedagógico como se los decía ese día. Si yo le voy a dar 3 intentos al niño, yo no tengo por qué desmeritarle esos 3 intentos. Tengo que realmente validárselo. Pero el sistema lo está mirando desde una forma numérica, desde lo que es fórmulas y cálculos y eso. Entonces, para yo evitarme que de pronto vaya a suceder eso, entonces mejor lo dejo en un solo intento, de tal manera que el niño no vaya perdiendo ponderado por las veces que lo haga. Este tipo de preguntas de múltiples opciones permite que yo escoja 2 respuestas correctas. Es decir, no es múltiples opciones con única respuesta, sino que también lo puedo manejar con varias respuestas, 2 respuestas correctas. ¿Dónde va a estar la diferencia? Si yo digo que va a ser múltiples opciones con una única respuesta, como está aquí, esa respuesta va a tener como ponderado o como ganancia el 100%. Pero si yo digo es con más de una respuesta, el sistema me va a dividir. Si le pongo 2 respuestas correctas, a una me le va a dar el 50 y a la otra me le va a dar el 50%. Ya eso depende de cómo lo quiera trabajar. En este caso yo me voy a quedar con una única respuesta. ¿Dónde van esas respuestas? Van aquí, donde dice elección 1, elección 2, el sistema trae para 4 opciones de elección. Entonces yo voy a escribir cualquier cosa para no demorarme mucho. En todas las opciones escribo lo que yo necesito, lo que deseo colocar como opción A, opción B, opción C, opción D o 1, 2, 3, como ustedes prefieran. ¿Listo? Cuando ya yo tengo digitadas mis 4 opciones, viene el momento de escoger la correcta. ¿Cómo lo hago? Si para mí yo coloqué la correcta en la elección número 1, me voy hasta esa pregunta y aquí donde dice ponderación de la respuesta, despliego y me muestra un porcentaje. Me dice cuánto porcentaje va a tener esa pregunta. Como yo estoy diciendo que es de una única respuesta, para mí va a tener el 100. Si yo hubiese escogido que la opción correcta es la 1 y la 2, entonces tendría que ponerle 50 a la 1 y 50 a la 2. De esta manera el sistema, si el niño da clic sobre la primera, va a obtener el 100%. Si da clic sobre cualquier otra, no va a obtener un porcentaje. ¿Listo? De esta manera se construye este tipo de pregunta. Le doy aquí en guardar cambio y el sistema me la genera. Aquí está, pregunta 1. Preguntas de emparejamiento. Son esas que nos permiten, tenemos de pronto los conceptos en una columna y las definiciones en otra, y que ellos puedan relacionarlo. Porque a veces el sistema muestra el enunciado y al ladito está una ventanita que se despliega
y me da la opción de varios conceptos para que él escoja el concepto que tiene relación con esa definición. Entonces yo coloco, para seguir en el orden, ¿no? Pregunta 2. Cuando me dice texto de la pregunta, están hablándome de un enunciado que engloba la propuesta. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo visto o lo aprendido sobre el cuento, relaciona cada concepto con su definición. Eso puede ser el texto de la pregunta. Ahora, ¿dónde irían esas nociones y dónde irían esas definiciones? Irían acá abajo. Nuevamente me presentan la misma propuesta. 1, 2, 3, ¿cuántos intentos? Yo sigo insistiendo con un intento. Voy acá. Otra vez me dice, ¿quieres retroalimentar? ¿Qué pasa si usted no escribe nada ahí? Se dieron cuenta que yo no escribí, no pasó nada. O sea, no es obligatorio. Más bien es como algo opcional. Ahora, el sistema nos ofrece, profe, 2 columnas, 3 filas. Entonces, en la primera fila yo quiero colocar personajes. Entonces, ¿qué son los personajes? Entonces, ¿cuál sería la definición? Un ejemplo, voy a escribir aquí, son aquellos que realizan la... Entonces, pregunta número 2. Lugar, por ejemplo. Y escribo aquí debajito la definición. Es el lugar, el espacio. Bueno, en la 3, yo ya tengo personajes, tengo lugar, tiempo. Entonces, tiempo, y empiezo acá a describir. Y voy diciendo cuál es la definición. ¿Listo? Ya aquí tendría yo construido 2 columnas donde en una va a aparecer definiciones, en otra van a aparecer conceptos. Ivy, pero mis niños son de quinto y siento que 3 son muy poquitos. Un ejemplo, quiero más, quiero ponerle un poquito más. Simplemente damos clic aquí donde dice 3 más conjuntos de espacios en blanco. Se nos da para seguir colocando más opciones. Ivy, pero me colocó 3 y yo tampoco quiero ponerle 6. Yo quiero nada más como 2 más, hasta las 5. No hay problema. Usted llena las que vaya a usar y las demás quedan en blanco, que el sistema simplemente las obvia, las pasa por alto. Le damos guardar cambios y el sistema nos va a crear ese tipo de preguntas. Vamos hasta acá y vamos a encontrar aquí P2. Si ustedes observan aquí, nos va mostrando como que una imagen que nos recuerda el tipo de pregunta que escogimos. Aquí estaría la introducción, aquí están las 2 columnitas para recordarnos que esa es la de emparejamiento y estas están las opciones para recordarnos que es de varias opciones con única respuesta. ¿Vamos bien hasta ahí, mis profes? ¿Sí, mi profe Alay? Sí, sí que dejarlo para que aprenda uno así. Así es. Igual, sí, aquí doy en el clavo cuando me toque trabajar. No se preocupen, yo sé que es difícil la primera vez porque es mucha información, pero no se preocupen, lo importante es que tengan un presaber, una idea previa para que ustedes intenten hacerla y cualquier cosa que se les presente, ustedes me escriben, Ivy, mira, estoy haciendo tal pregunta, pero se me olvidó tal cosa. Yo les acompaño, les ayudo y avanzamos, pero ya aquí se llevan una idea general de cómo funciona. Por ahí mandaron un video también ese complemento, voy a mirarlo. Eso. Bueno, entonces vamos con las preguntas de ensayo. Las preguntas de ensayo son las preguntas que nosotros le llamamos preguntas abiertas, que el estudiante puede elaborar, puede digitar, puede escribir todo lo que él guste. Entonces yo le voy a colocar pregunta número 3 para llevar el orden y en el texto de la pregunta yo le puedo colocar
menciona las partes de un cuento. Menciona las partes de un cuento. Entonces, en esta menciona las partes del cuento, yo lo voy a dejar a él para que él escriba. ¿Por qué no me aparecen ni opciones ni nada? Porque sencillamente es una pregunta en la que el estudiante es el que va a desarrollar. Él va a responder, él es el que va a construir ahí, a redactar su respuesta. Me va a parecer sí que yo defina si quiero darle una retroalimentación. Ojo, profes, importante. A diferencia de las otras preguntas, que el sistema ya tiene predeterminado una respuesta correcta, como en esta no se escoge una respuesta correcta, esta pregunta es de calificación manual. Quiere decir que este tipo de preguntas la debe calificar es el profesor. El profesor lee y hay una opción que nos da para que ustedes le califiquen, le asignen un ponderado de forma manual. Porque el sistema ahí sí no tendría manera de decir esta está bien, esta está mala, y es algo más de discernimiento de cada uno. Entonces le doy guardar cambios y ya me va a elaborar, me la coloco aquí. Si se dan cuenta, mire que el cuadrito queda abierto, mostrando que es libre, es de redacción, es abierto. ¿Verdadero o falso? Entonces sería pregunta número 4, para que me permita avanzar y ustedes puedan ir viendo el texto de la pregunta. Entonces yo coloco el cuento es un texto narrativo, por decir así. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos intentos le voy a dar? Nuevamente, cada vez que vaya a elaborar una pregunta, el sistema me lo va a preguntar. La retroalimentación y cuál va a ser la respuesta. En este caso, esta es más sencillita, porque yo simplemente voy a determinar cuál va a ser la respuesta correcta, si va a ser verdadero o si va a ser falso. Y le doy guardar cambios. Con esa está lista la pregunta de verdadero a falso. Como ustedes se dan cuenta, hay unas que son más elaboradas que otras. Pero ya eso depende de la necesidad que nosotros tengamos. Podemos hacer una evaluación. Si es un quiz de solo verdadero o falso, se puede. Respuesta corta. ¿Qué pasa con la respuesta corta, profesor? La respuesta corta nos permite también que él redacte, pero que redacte menos. Mientras que la de ensayo él puede escribir, el estudiante puede escribir y redactar todo lo que desee. En esta tiene un pequeño renglón, por decirlo así, para dar una respuesta exacta, una respuesta corta. Entonces, es la diferencia para tenerlo ahí en cuenta, porque a veces de pronto nosotros decimos, bueno, pero ajá, si hay una, también es abierta, pero esta es más corta, entonces hay que tener cuidado. No voy a redactar, voy a hacerlo así para ir avanzando, no demorarme mucho. Va a tener entonces, ojo, esta es un poco más, la palabra sería meticulosa, porque me dice que yo debo determinar, porque como él va a redactar, si el sistema va a tener en cuenta mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Si yo quiero que el sistema les califique todo eso, entonces lo tengo que escoger desde aquí para que el mismo sistema, si el niño escribió correctamente, la respuesta es correcta, pero no utilizó las mayúsculas, no utilizó las minúsculas, etcétera, el sistema le va a ir bajando. ¿Listo? Entonces, tener ahí en cuenta esa parte también. Las respuestas, entonces, aquí también, pero fíjense que las respuestas son corticas. Entonces, yo acá debo ya establecer cuál es la respuesta que yo quiero que ellos me den exactamente. Entonces, por ejemplo, puedo hacer lo contrario que hice allá en las de emparejamiento. Entonces, acá en el enunciado yo puedo colocar, es el espacio donde se desarrolla la historia o narración. Y entonces acá yo le puedo colocar varias opciones. Puedo colocarle tiempo, lugar, personaje, etcétera, etcétera. Y al igual que en las de opciones, debo decir cuál es la correcta asignándole un ponderado. Entonces,
le coloco a la que es correcta el ponderado para que el mismo sistema me reconozca enseguida cuál es la correcta, ¿sí? Y lo pueda evaluar. O También, sea, disculpe, ese más o menos es el mismo mecanismo del formulario. exacto, sí señora, es parecido, es similar, así es. Bueno, entonces aquí le doy guardar cambios y ya se genera mi pregunta. Y por último, la numérica. Vamos a colocarle aquí, yo creo que ya voy por la pregunta número 5 o 6, ¿sí? 5. Señor. Exacto, sí señor, acá tiene un tiempo estipulado de inicio y de finalización en tiempo, sí, también tiempo cronograma, no solo fecha, tiempo reloj, perdón. Entonces, bueno, todos nos van a pedir siempre un texto para la pregunta, identificar si queremos uno, dos, cuántos intentos, y aquí, este es más para matemática, ¿sí? Esta respuesta numérica. Es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí voy a colocar 3 por 1. Esto es cuando yo voy a hacer ya evaluaciones de tipo matemática que voy a involucrar números. Entonces, 3 por 1. Entonces, aquí va a estar para yo ir colocando la respuesta. En este caso, 3. ¿Por qué me dice margen de error? Porque hay grados donde ya van a trabajar con números decimales, van a trabajar con otro tipo de respuestas que no son tan exactas y el sistema me va a preguntar, me va a decir a mí que hasta dónde yo le voy a permitir el margen de error al estudiante. Sí, o sea, que si la pregunta o la respuesta, perdón, del estudiante se aproxima mucho, si yo voy a permitir que esa respuesta sea vista como correcta. Entonces allí, por eso me pide un margen de error. Me dice más o menos hasta dónde se la puedo dar. Vamos a suponer que la respuesta aquí es 3, este fuera 3 y yo 0,99, por decir algo. Si fuera con decimales y eso. Entonces, hasta dónde yo le acepto al niño el margen de error y así sucesivamente. ¿Listo? Para los matemáticos. Vamos a, es el mismo proceso, le voy a dar cancelar, no la voy a guardar para no llenarlo todo, pero mira que acá ya viene más exacto, ya empieza a hablarme más de todo lo que son las cifras, de todo lo que son, estas más para actividades de matemáticas, que son un poquito más complejas, que yo creo que para ustedes, bueno, utilizarlas de arriba va a ser mucho más práctico porque ya acá empiezan todo lo que es esos números, esos decimales y eso que es más complejo. Entonces, bueno, ese es el tipo de pregunta. Hasta aquí, profes, ¿qué he hecho? Construí el cuestionario. Construí el cuestionario. Como cuando yo allá hice la tarea, pero hasta que no la asigno, ellos no la pueden ver. Igual pasa aquí. Aquí está construido, pero todavía no está asignado. Yo no la he asignado. Sí, profe. La de introducción, la 1 como tal. Bueno, la vemos aquí en esta lupita. Si la vamos a ver, ahora sí. Si la vamos a ver es allí. Si la vamos a editar, sí es desde el lapicito. Sí, también permite incluso un enlace.
Así. Excelente aporte, profe, muchas gracias, así es, sí señor. Incluso fíjese que aquí también nos da la opción de lo que estábamos hablando ahorita, cuando son, cuando se va a trabajar en matemática con este tipo de preguntas, si tenemos que ponerle, por ejemplo, potenciación 3 a la 2, desde aquí también me permiten, exacto, hacer lo de los símbolos y eso. Así es. Y disculpa, esa era mi pregunta, que si allí le podíamos agregar imágenes. ¿Sí le podemos agregar las imágenes? ¿Sí? Así es, sí, señora. Se le puede agregar. Bueno, profe, mira, aprovecho este error que yo cometí. Se dieron cuenta que yo estaba allí, en lugar de darle guardar para retroceder, le di en la X, me salí. Si algo pasa así mientras usted está construyendo la pregunta, todo lo que ya usted construyó no se ha perdido. O sea, simplemente el sistema la saca del formulario, pero ella queda aún guardada. Entonces estaría aquí solamente para editar aquí en el lapicito. Perfecto. Entonces, acá están las preguntas. A veces de pronto nos puede pasar eso. Ah, bueno, pero que cogí la que era. Esta es la que yo estaba trabajando. Perfecto. Verifiquen siempre aquí en categoría qué preguntas les está mostrando, porque a veces uno, ay, no, ese no fue lo que yo hice. Entonces ya acá están las preguntas que yo estaba trabajando. Las tengo listas, mi profe. ¿Cómo voy ahora a programarlas? Pues lo primero que debo hacer es seleccionarla. ¿Por qué le puse número, profe? Porque como yo le digo, el sistema de forma aleatoria va a cambiarle el orden de las preguntas a los muchachos. O sea, esta que para mí aquí en el orden que yo la fui elaborando es la 1, cuando se le proyecta a un muchacho, para él puede ser la 5. Es simplemente como yo tener ahí la claridad a qué pregunta me refiero. Aquí lo que estoy haciendo es pasarlo del banco de preguntas que yo acabo de construir, lo escojo y le doy aquí, pasarlo al cuestionario para podérselo asignar a mis estudiantes. ¿Listo? Voy seleccionando y lo voy pasando. Y aquí me ha pasado las dos preguntas, pregunta 1. Miren en el orden que me lo está colocando. ¿Se dan cuenta? Yo los estoy poniendo y ellos me está pasando en otro orden. Ellos me lo están colocando en el orden que el sistema desea colocarlo. Entonces, o sea, no le va a salir igual a todos los estudiantes. Quiere decir que en esta ocasión, que yo estoy armando aquí, la que para mí es pregunta 3, el sistema lo va a arrojar como la 1. La que para mí es 2, bueno, ahí sí coincidió, 2. La que para mí es la pregunta 1, el sistema la va a arrojar como pregunta 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya aquí tengo mis 4 preguntas, mis 5 preguntas. Me falta pasar esta. Aquí me perdí. ¿Dónde te perdiste, mi profe? Y me devuelvo un poquito. No. Ya habíamos construido las preguntas, ¿te acuerdas? Sí, eso sí. Entonces, Ya. cuando tú las tienes aquí, todavía no las puedes asignar, todavía los niños no la pueden ver, porque solamente están guardaditas en tu usuario. Sí. Para poderlos ir organizando, para proyectársela a los niños, que ellos la puedan ver, debes escoger cada pregunta aquí y le das en esta flechita. Esta flechita toma la pregunta y la pasa de acá de estas columnas para acá, para el cuestionario. Entonces yo le doy aquí, mire, vea que dice introducción. Yo le doy aquí y ella me la pasa para el cuestionario. Me la pone de este lado. ¿Sí? Y aquí están guardaditas mis preguntas, así están, ya las pasé al cuestionario. Entonces yo le doy guardar cambio. ¿Sí? De esta manera, al guardar estos cambios, entonces el sistema ya creó la evaluación como tal. Ahora sí la creó para visualizarla, para que la vean mis muchachos. Y así se vería la evaluación aquí en vista previa. Así se vería.
Yo quiero ir mirando una por una de mis preguntas. Esta es la introducción, así me quedó la primera. Yo como no les puse nombre ni nada, me están apareciendo así, como ustedes la ven. Pero a ustedes les va a aparecer exactamente con todo lo que ustedes le guardaron allí en sus preguntas. Quedan bonitas, vamos a ver si se puede hacer. Cuando usted ya la vio, ay, me equivoqué aquí, por ejemplo, ay, me equivoqué, mira, no era así. No se preocupen, cierra la vista previa y sencillamente viene al lapicito y corrige lo que tenga que corregir. ¿Se dieron cuenta que ahora que ya pasé las preguntas de mi lista de preguntas al cuestionario, me apareció el calendario? Antes no me aparecía, porque antes solamente estaba construyendo mi banco de preguntas. Todavía no lo había asignado al cuestionario para que se creara como una evaluación. Entonces, cuando ya yo paso las preguntas al cuestionario, ahí sí lo puedo calendarizar. Ahí sí puedo asignárselo al grado que yo desee con la fecha de inicio y la fecha de finalización. ¿Listo? Y le doy guardar y ahí se le va a mostrar a los niños que yo se lo asigne. Si es para ambos terceros, si no, entonces ya ustedes saben que quitan el check del grado al que no quiere que les llegue la evaluación y solo le va a llegar al que ustedes hayan seleccionado. Sí, es así. Lo único que cambia, profe, es que como estas sí son evaluaciones y el sistema les pone les coloca una calificación, antes de reprogramarle, tendríamos que irnos a un paso a paso de eliminar el resultado. Vamos a suponer, mi estudiante Pedrito empezó su evaluación y llevaba de las 10, llevaba 5 preguntas y se le fue la luz y se le cerró. Entonces, el sistema que hace le arroja una calificación por las 5 que hizo. Antes de reprogramarle la prueba, yo tengo que borrarle ese intento que él hizo, porque si no se lo borro, el sistema no lo deja hacer nuevamente el examen. Entonces, hay un paso para borrarlo. Entonces, como para no saturarlos mucho de información, podríamos en otro encuentro mirar esa parte. O yo se los grabo en un videito y se los envío para que con más calmita ustedes puedan mirar qué hacer para borrar primero los intentos previos y asignar nuevos intentos. Porque estas preguntas, este tipo de evaluación también, profes, permite que como docente usted pueda mirar el comportamiento de cada estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 5 niños que aplicaron la prueba y uno sacó 60, otro sacó 70, otro sacó 100, pero yo quiero mirar, no quiero mirar solo el resultado, sino el proceso. ¿Por qué este sacó 70? ¿Por qué este sacó? ¿Dónde fueron las preguntas donde tuvo mayor dificultad para generar mi plan de mejoramiento? Entonces, ¿qué pasa? A mí el sistema me permite ir al estudiante y me despliega como un informe de qué sacó en la 1, cuál sacó en la 2, qué sacó en la 3, para yo ir identificando dónde debo fortalecer. Eso ya es en la revisión de la prueba. Entonces, todo eso podemos mirarlo con calmita. Ustedes me dirán si quieren que lo hagamos mediante otra reunión o yo se lo grabo y van mirando cómo revisar ese comportamiento. A eso se le llama revisión de comportamiento en la prueba. Perfecto, mi profe. Bueno, entonces de esa manera es que se elaboran las actividades en línea. Como nos decía el profe Javier, es verdad, o sea, nosotros muchas veces decimos, uy, pero es muy complejo, tiene muchos pasos, es como un poquito agotador, pero tiene también muchas herramientas, muchos elementos y lo más importante, si estamos hablando de ofrecerle a nuestros estudiantes de acuerdo a su necesidad, la evaluación no puede ser algo aparte. O sea, no puedo decir, voy a ofrecerle en el proceso
lo que él necesita, porque él es auditivo, él es kinestésico, entonces voy a hacer las estrategias para enseñarle, pero al evaluarle, le voy a evaluar como a todos los demás, sino que el poder escoger el tipo de pregunta, todas esas características me permite también contextualizar la evaluación a la necesidad y a las características del grupo, ¿ya? Entonces, para tener esa partecita ahí en cuenta también. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Así es. Así es. Sí, señor. Lo que pasa es que la pandemia tampoco dejó que uno socializara muchas cosas. Sí, porque hay tantas cosas ahí que uno le sirven y ahora es cuando está como viendo todo eso. Sí, con gusto, profe. Yo ojalá fuera así. No, y excelente la actitud de mi profe Lai, porque siempre que aprendemos algo nuevo, la veo como con esa disposición de ponerlo en práctica. Siempre que terminamos, ella, bueno, eso está muy chévere, yo quiero practicarlo, yo cualquier cosa, o sea, eso es lo importante, tener esa actitud de Sí, apertura. me gusta, porque pone las preguntas que uno considera que es y lo que uno ha dado y es bien, me parece bien. Sí. Bueno, mi profe Javier, si no hay más preguntas, yo quiero respetarle su tiempo. Sí. Aquí estamos para eso. Gracias. Y es un placer, que tengan feliz tarde y gracias a todos por su disposición. Ya.